Se amaron cuando no tenían nada. Su historia comenzó en la quietud de las noches urbanas, caminando bajo las luces de la calle, con los bolsillos vacíos, pero los corazones llenos de un futuro que construían juntos. Eran promesas simples, susurradas al oído, selladas con un beso en una banca de parque. Las manos entrelazadas no eran solo un gesto, sino un pacto silencioso, un ancla en un mundo que apenas comenzaba a abrirse para ellos. Soñaban en grande, desde lo alto de un techo, con la ciudad extendiéndose a sus pies como un mapa de oportunidades. Veían un horizonte que les pertenecía. Cada luz parpadeante era una meta, cada edificio una posibilidad. No tenían más que su mutua compañía, pero en ese momento se sentían los dueños del universo. Eran invencibles, o eso creían. Pero cuando llegó el éxito, algo se iba. El hombre que una vez compartió sueños humildes, ahora vestía trajes caros y caminaba por pasillos de poder. La distancia entre ellos no se midió en metros, sino en prioridades cambiadas y miradas que ya no se encontraban. Un día, simplemente se alejó, su figura volviéndose borrosa, como un recuerdo que se desvanece. Se fue a la puerta. Se cerró con un sonido seco, un punto final abrupto que dejó un eco de silencio y vacío. Todo lo que habían construido juntos se derrumbó en ese instante. El sueño se había convertido en una pesadilla solitaria. En la soledad de su apartamento, ella escribió una carta. La pluma se deslizaba sobre el papel bajo la tenue luz de una lámpara. Cada palabra un fragmento de su alma. No era una carta para reclamar, no había espacio para los reproches, ni las acusaciones. Su letra, temblorosa y frágil, solo buscaba decir la verdad, esa verdad que se ahogaba en su garganta cada vez que intentaba hablar, la que nunca pudo decir en persona. Mientras escribía, una lágrima solitaria cayó sobre la hoja, mezclando la tinta con su dolor. Era una despedida silenciosa, un último acto de amor y vulnerabilidad. Él recibió la carta. Sin abrirla, la guardó en un cajón de su escritorio de caoba. Después la leo, se dijo, cerrando el cajón como si pudiera encerrar también los sentimientos que evocaba. El sobre permaneció allí, un fantasma de papel en la oscuridad, mientras él seguía adelante, inmerso en su nueva vida de reuniones y viajes de negocios. Pensó que el tiempo le daría la distancia necesaria para enfrentarla, que algún día estaría listo. Pero ese día nunca parecía llegar. El tiempo pasó. Los relojes avanzaron implacablemente. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. La vida siguió su curso frenético. La ciudad nunca se detuvo y él tampoco. Se acostumbró a la ausencia, al silencio donde antes había risas. El cajón permaneció cerrado. La carta, un secreto olvidado en medio del ajetreo diario. Hasta que una noche, su celular vibró sobre la mesita, una llamada en la madrugada que detuvo su mundo en seco. Ella había muerto. La noticia lo golpeó como una ola de hielo. De repente, la habitación se sintió inmensa y vacía, y el mundo exterior se fundió en una oscuridad abrumadora. Recordó la carta. Volvió a su escritorio, a ese cajón que no había abierto en años. Allí estaba, intacta, el sobre amarillento por el tiempo. Con manos temblorosas, la sacó. Por primera vez desde que la recibió, rompió el sello. El papel se desplegó lentamente, revelando las palabras que habían esperado pacientemente en la oscuridad. No hablaba de reproches. No había ni una sola palabra de ira o resentimiento. Hablaba de amor, del amor incondicional que ella siempre le tuvo. Hablaba de orgullo, del orgullo que sentía por el hombre en el que se había convertido, incluso si eso significaba perderlo. Era una carta de despedida, una forma de decirle adiós sin dejar de amarlo. Cada frase era un eco de los días felices, un testimonio de que, a pesar de todo, ella nunca dejó de amarlo. Mientras leía, el peso de los años no vividos y las palabras no leídas se derrumbó sobre él. Cayó de rodillas, el sonido de su llanto llenando el silencio de la habitación. Abrazó la carta contra su pecho,
como si pudiera sentir el calor de la mano que la escribió. En ese momento entendió la verdad más dolorosa. Algunas cartas no pesan por el papel del que están hechas, sino por el tiempo que dejamos pasar antes de leerlas, por las oportunidades perdidas y las verdades que llegan demasiado tarde.